Si no, comparte toda tu pantalla, nada más seleccionas en tu presentación de Sí, PowerPoint o si la tienes en PDF, también, por favor. sí. Es que como me había cambiado de computadora. Ujú. Sí, En la parte de hasta abajo donde dice compartir. sí, Adelante, sí, nada adelante. más. Lo estaba abriendo porque te digo que me había cambiado de equipo, entonces lo había cerrado. Ahora sí. de- Ahí está, ya se está compartiendo. Vamos a dar un par de segundos en lo que carga. Buenos días a todos, gracias por su paciencia. En un momento comenzamos. Listo, Gaby, no sé si puedas ponerle en modo presentación y pasar un par de diapositivas para ver que sí se hagan los cambios. Perfecto, sí, ya Sí, está. Pues vamos a comenzar ahora sí. Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIMNOR. El día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Gabriela Castaño Meneses. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ella fue mi codirectora de licenciatura hace 20,000 años. Entonces, pues es una persona muy apreciada de mi parte, pues es un honor tenerte aquí, Gaby. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito de la semblanza de la doctora Gabriela Castaño. Ella realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el grado de maestría en biología animal y el doctorado en ciencias biología en la misma institución. Realizó estudios postdoctorales en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá, haciendo investigación sobre las comunidades de artrópodos del dosel. Su línea de investigación es la ecología de comunidades de artrópodos en suelo y dosel. Ha presentado 100 trabajos en foros nacionales y 48 en eventos internacionales, así como ha impartido 38 conferencias. Cuenta con 40 publicaciones de divulgación, 156 resúmenes en memorias de eventos nacionales e internacionales, 100 publicaciones en revistas con arbitraje indexadas con reconocimiento internacional y 26 capítulos de libros nacionales e internacionales y la edición de 3 libros. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 4 de doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en nivel 3. Ha impartido 101 cursos en distintos niveles en licenciatura y posgrado en instituciones nacionales y extranjeras. Ha asesorado a distintos grupos de alumnos a nivel licenciatura y bachillerato y actualmente es coordinadora de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación por bienio 2024-2026. Sin más preámbulo, Gaby, te doy la más cordial bienvenida y adelante, por favor. muchas gracias y bueno, una disculpa nuevamente por los problemas técnicos y agradezco mucho a Alex la invitación y bueno, yo les voy a platicar un poquito de uno de mis grupos principales de interés, que son las hormigas, y pues bueno, lo que se conoce, lo que se ha estado haciendo, algunos ejemplos de lo que se ha trabajado tanto en México, en otros lugares, y lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio. Entonces, pues les voy a hablar nada más rápidamente, aunque seguramente ustedes conocen a este grupo tan interesante, pero bueno, nada más les voy a mencionar algunos aspectos generales de las hormigas y hablar de su importancia, ¿no? Las hormigas es un grupo muy diverso, tiene una gran plasticidad morfológica, ecológica, y pues bueno, a veces nada más decimos las hormigas rojas, las amarillitas, las negritas, pero dentro de ellas pues hay una gran diversidad también, ¿no? Y esto tiene que ver, pues bueno, pertenecen al grupo de los artrópodos, que es el grupo más diverso de organismos en el planeta, y además, pues bueno, pertenece a los insectos, que también es el grupo dominante, ¿no? Dentro de los artrópodos. Y es uno, también pertenece al orden Hymenoptera, que es de los 4 o 5 órdenes más diversos que existen en el planeta. En algunos trabajos, pues bueno, se ha mencionado que está entre el tercero, cuarto lugar de diversidad. Sin embargo, pues bueno, hay trabajos, ¿no? En el 2018 sacaron unos investigadores o sus colaboradores
una propuesta en donde decía que en realidad eran los himenópteros, ¿no?, el grupo más diverso en relación con todos los insectos, porque principalmente el himenóptera, que es poco conocido, no tan trabajado, que son los parasitoides, y que muchos de ellos son especialistas, ya sea para un estadio dentro de un grupo o para especies en particular, ¿no? Y en el caso de los escarabajos, pues se ha propuesto que si al menos hay un parasitoide por cada especie de escarabajo, pues tendríamos el mismo número de parasitoides. Entonces, bueno, esto nada más pondríamos, si ponemos al escarabajo azul a competir contra la avispa, pues bueno, quien ganaría sería la avispa, ¿no? Los escarabajos no estarían en el primer lugar de diversidad, y bueno, dentro de ellos pues también están las hormigas, que es uno de los grupos más diversos como familia dentro de Hymenoptera, ¿no? Pero bueno, independientemente que después los coleopterólogos dijeron que no, que hay muchos grupos que tampoco se conocen, y bueno, lo que es una realidad es que para cualquier grupo que estemos estudiando, todavía nos falta mucho por conocer. Entonces, ¿qué caracteriza una hormiga? Bueno, es un insecto, himenóptero, tiene de la familia Formicidae, y tiene como característica que presenta antenas acodadas, una cintura, ¿no?, que es la reducción o el estrechamiento de los dos primeros segmentos del gáster, y puede estar formado ya sea por uno o dos de estos segmentos, teniendo un peciolo o un pospeciolo. Y presentan una glándula metapleural, que esto es una de las características que les ha permitido precisamente colonizar el medio terrestre, poder estar en los suelos, por ejemplo, estar en comunidad, porque la secreción de esta glándula pues tiene sustancias antibióticas y antisépticas. Bueno, pertenecen a la clase insecta, el orden Hymenoptera, y a la familia Formicidae. Se conocen a nivel mundial poco más de 16,000 especies. Las estimaciones, actualmente se considera que podría haber cerca de 30,000. Todavía, si ustedes revisan algunos trabajos de hace 10 años, se considera que podía haber 20,000, pero bueno, se han encontrado muchas cosas nuevas, y bueno, están revolucionando muchísimas cosas las hormigas, ¿no? Es muy común encontrar especies nuevas, están agrupadas aproximadamente en 526 géneros, 17 subfamilias y que existen actualmente todavía, y 4 que son fósiles. Y es precisamente también con estas familias fósiles que han revolucionado mucho lo que conocíamos con hormigas. Para México, pues bueno, se conocen un poco más de 900 especies, que se considera que es alrededor del 6% de la diversidad mundial, y pues bueno, considerando que somos un país megadiverso, pues deberíamos de tener al menos unas 2,000 especies. Entonces, estamos cerca de la mitad. Y bueno, en este trabajo que se hizo en el 2020 para recopilar los datos precisamente que se tenían de registros con hormigas, del doctor Wesley Dátilo y varios colaboradores, pues bueno, se obtuvieron 21,000 registros, poco más de 21,000 registros, y de 887 especies, ¿sí? Y en cuanto a las familias fósiles, pues bueno, hay un registro fósil bastante abundante de las hormigas, o relativamente abundante. Muchas se conocían del Mesozoico, y en los últimos 5 años se han encontrado estas hormigas que se conocen como las hormigas del infierno, que tienen una característica muy particular, en donde las mandíbulas, en vez de estar de manera horizontal, son verticales, ¿no? Y entonces estos linajes está completamente desaparecidos. Se habían encontrado de Birmania principalmente, y en Canadá, y actualmente este año descubrieron una especie, además las que se habían encontrado anteriormente eran en ámbar, y esta es un ejemplar que se encontró una impresión en roca, ¿no? Y además se encontró en Brasil, y esto viene a cambiar totalmente lo que se creía de la distribución del grupo, y pone además como el ejemplar más antiguo y la
la edad de las hormigas hace más de 113 millones de años, ¿no? En el Cretácico. ¿Sí? Y bueno, con estos datos pues se ha visto cómo pudo haber sido, ¿no? La divergencia de estos linajes, ¿no? De Allobirmecine, que son estas hormigas del infierno, en donde es un lenguaje extinto, que estaba, pues bueno, desde finales del Cretácico, y pues actualmente las especies que se han diversificado mucho, que bueno, este linaje apareció en el Cenozoico. Bueno, de manera general, pues eso entramos en materia de qué son las hormigas y pues vamos a hablar un poquito de lo que son su importancia en zonas áridas. Bueno, es un grupo muy importante, además que como ya les mencioné, es bastante diverso, tiene mucha plasticidad, se han encontrado cosas nuevas con este grupo, pues bueno, también es muy, muy abundante, ¿no? Hace 2 años, los investigadores, el doctor Schuster y sus colaboradores, se dieron a la tarea de estimar cuántos organismos, cuántas hormigas como individuos podría haber en el planeta. Y el número, pues, dio la cifra de 25 cuatrillones de hormigas en el mundo. Y esto, pues, bueno, a lo mejor, pues, nos puede sonar mucho o poco, pero para ponerlo un poquito en dimensión, si nosotros consideramos la biomasa de las hormigas, pues todas las hormigas del mundo equivaldrían casi a 1/5 parte de la biomasa que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quiere decir que son muchas, ¿no? Y que bueno que sean pequeñitas, porque si no, nos podríamos ver en serios problemas. Y bueno, y en zonas áridas, pues también se han encontrado, ¿no? Se han adaptado. Hay muchas especies que solo las encontramos en estos ambientes que representan una restricción para el desarrollo de las mismas hormigas, ¿no? Por las temperaturas, la poca cantidad de humedad que puede haber en el ambiente, los recursos que pueden estar limitados también, y entonces, bueno, hemos encontrado, bueno, se ha encontrado que las hormigas, además de estar adaptadas a estas condiciones, pues también cumplen papeles muy, muy importantes en estos ambientes, ¿no? En trabajo que hizo la doctora María Briones para ver precisamente la importancia, ¿no?, de los grupos de la fauna de suelo, pues se estableció que, por ejemplo, en los distintos ambientes es muy importante la fauna de suelo, pero efectivamente en ambientes con mayores restricciones, como en bosques boreales y en sistemas áridos, pues la presencia de hormigas, en particular, de la fauna del suelo en general, pues resulta de gran relevancia precisamente para el reciclaje de nutrientes en estos ambientes. Y algo que tiene que ver es con que hay una mayor plasticidad, una mayor flexibilidad en los hábitos alimenticios de los grupos que ahí se encuentran, ¿no? Y entonces las hormigas son muy importantes, tanto promoviendo la diversidad de la fauna del suelo por la presencia, por ejemplo, de sus nidos, en donde muchos organismos pueden encontrar un ambiente adecuado, como por la dispersión de semillas y otras acciones y servicios ecosistémicos que también prestan, ¿no? Entonces, una de las más generales, pues es precisamente que al construir sus nidos en estos ambientes y en general en cualquier suelo, permiten la aireación, el cambio de estructura, modifican las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en este nido de una hormiga probablemente paratrequina, las entradas pueden ser muy, muy pequeñas, pero el desarrollo del mismo nido, pues como ustedes lo pueden ver, puede llegar a más de 2 metros, casi 2 metros y medio, para donde tienen efecto, ¿no? Las distintas cámaras que pueden tener, y esto pues modifica las condiciones, ¿no? Además que en estos ambientes, en sí en los nidos, pues pueden habitar distintos organismos también asociados. Y
por el mismo proceso de mantener libres las cámaras, ¿no? O desarrollar nuevas cámaras, pues están constantemente modificando la estructura, sacando suelo y teniendo un efecto también en las propiedades químicas, ¿no? Por los mismos desechos que ellas producen, que se mezclan con el suelo, o con la integración de materia orgánica al mismo suelo, ¿sí? Como les comentaba, pues bueno, los nidos de las hormigas son un ambiente propicio para que una gran cantidad de organismos pueda vivir en ellos. Bueno, no todos pueden vivir en ellos, pero algunos que se han adaptado y que tienen esta relación como mirmecófilos, algunos estrictos, o como comensales, muchos de ellos pueden vivir en los nidos de las hormigas porque estas cámaras, por ejemplo, tienen condiciones de humedad y temperatura que se mantienen estables y esto pues permite que también una gran cantidad de organismos, tanto del suelo como aquellos que pueden especializarse y vivir ya dentro de los nidos como mirmecófilos, pues se desarrollen, ¿no? Entonces esto promueve también la biodiversidad en distintos ambientes y en ambientes áridos pues no es la excepción. Además, pues bueno, ya en zonas áridas, si bien también realizan esta acción en distintos ambientes, pero en particular en zonas áridas, la dispersión de semillas por parte de las hormigas se ha visto que es de gran relevancia. De hecho, pueden tener un mayor papel, ¿no? O sea, de mayor importancia que inclusive roedores y aves. Porque, pues bueno, muchas plantas tienen semillas que pueden ser muy pequeñas y que solo pueden ser transportadas por organismos como las hormigas, ¿sí? La mirmecocoria, este transporte de semillas por parte de las hormigas, ha sido también explotado por las plantas, ¿no? Se conoce de menos de 11,000 especies que presentan esta característica y que han apostado precisamente porque las hormigas dispersen sus semillas y muchas de ellas se encuentran en zonas áridas. Por ejemplo, esta especie que se considera una cactácea la más pequeña que existe, Blosellia liliputana, que es una especie que se encuentra solo en los Andes, en la parte de Perú y, Bolivia y Argentina, y es dispersada, exclusivamente tienen estas estructuras que se llaman heliosomas, que es una estructura que le permite a las hormigas alimentarse de ella, tiene gran cantidad de azúcar y carbohidratos, y es atractivo para que las hormigas lo tomen y lo lleven a dispersen estas semillas. Además de que pueden ver estas pequeñas vellosidades que funcionan como un tipo velcro que se adhiere también al cuerpo de las hormigas y pueden ser dispersadas. Aunado a esto, pues también los mismos nidos de las hormigas, sobre todo de aquellas que son consideradas granívoras, en donde, bueno, podríamos pensar que se están alimentando de las semillas y sería un tipo de predación. Sin embargo, también funcionan sus nidos como bancos de semillas. Y en muchas especies de Pogonomyrmex, por ejemplo, se ha visto que si bien las hormigas transportan a los nidos distintas semillas, la fábula de la cigarra y la hormiga pues no es tan cierta porque ellas no acaparan nada más por acaparar. Si después de un tiempo las semillas no son consumidas, las sacan. Y al haber estado en un ambiente, casi en una cámara de ambiente controlado, pues la posibilidad de germinar es mucho más alta, ¿no? Y pues bueno, y entonces esto permite que muchas plantas también, aunque sean transportadas por las hormigas, no las van a consumir y funcionan como bancos de semillas. Y bueno, considerando que México en particular, pues más de 2/3 partes del territorio son zonas áridas y semiáridas, pues es de gran relevancia grupos como este que tienen un papel muy, muy importante y que además pues tenemos que considerar, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a mencionar algunos ejemplos de los trabajos que se han hecho con hormigas y nada más para resaltar precisamente la importancia de este grupo y
pues bueno, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que falta muchísimo, y pero bueno, nada más para poner en contexto. Bueno, aquí, perdón, estaba el mapa, que es de un trabajo más reciente sobre las hormigas de zonas áridas, y bueno, todos estos puntitos que se ven ahí son los registros que se tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, hay, como podrán ver, aunque una disculpa porque quedó la otra imagen, pero está en relación porque es el número la gráfica de acumulación de especies, y como verán, pues todavía falta muchísimo por conocer de hormigas en zonas áridas, ¿no? Entonces, este trabajo que coordinó la doctora Leticia Ríos Casanova, quien ha trabajado mucho en la zona de Tehuacán, pues bueno, ha encontrado nuevos registros y pues se abocó un poco a ver qué es lo que se conoce de hormigas en México y cuántas especies hay y cuáles son los huecos, ¿no? Y bueno, en general, pues de las hormigas que se conocen para México, casi un 30% están en zonas áridas, ¿no? 286 especies de las 900, un poco más de 900 especies que se conocen actualmente. Y de estos, se ha visto que en zonas áridas los géneros que tienen una mayor diversidad de especies son Camponotus, seguida con poco más de 40 especies que se conocen en zonas áridas, seguida de Saidola, que bueno, estos también son dos géneros que normalmente son muy diversos en la mayoría de los ambientes. Y después encontramos el género Pogonomyrmex, ¿no? Como muy importantes también en zonas áridas en México, Myrmecocystus, que son hormigas que se les conoce como hormigas odre o replet, ¿no? En donde acumulan secreciones azucaradas dentro de su abdomen y sirven de alimento para el resto de la colonia. Y el género Neibamyrmex, ¿no? Que son estas hormigas legionarias, ¿no? Bueno, algunos trabajos que se han hecho, uno de los primeros trabajos que se hicieron era precisamente ver la dispersión de semillas por parte de hormigas, ¿no? En zonas áridas en el norte del país, y bueno, se encontró que dependiendo de la temporada, pues bueno, muchas hormigas, en particular el género Pogonomyrmex, puede ser importante para la dispersión de opuntias, de distintas compuestas y de algunos pastos, ¿no? Y que esto cambiaba a lo largo del año, ¿no? La preferencia, que tiene que ver pues con la fenología también de esto. En trabajos que hemos estado realizando en colaboración con la doctora Alicia Callejas, se han visto, por ejemplo, las especies que están asociadas a Pterocactus, y bueno, también con el doctor Alejandro Alejandro Vázquez de la Universidad Autónoma de México y Autónoma de Metropolitana de la UAM, Xochimilco, se han estado viendo también qué hormigas están asociadas, por ejemplo, o visitan a los Pterocactus, ¿no? Y como grupo dominante, por ejemplo, se tienen nuevamente especies de Camponotus y algunas otras, ¿sí? Y en ese trabajo también lo que se vio es cómo a lo largo del día la presencia de hormigas iba cambiando, ¿no? Y por ejemplo, especies como Camponotus, que era la especie dominante, y el género, bueno, y la especie Brachymyrmex también, pueden tener una distribución a lo largo de todo el tiempo. Perdón, las dos especies de Camponotus están a todo lo largo del día visitando a los Pterocactus, mientras que otras especies pues tienen más visitas, ya sea durante el día o durante las horas de la noche, ¿no? Entonces esto muestra que hay una importante distribución, ¿no?, del uso del recurso para
disminuir la competencia. Y esto, pues bueno, la especie puede estar dispersando sus semillas o teniendo la visita, que puede ser también importante, por parte de las hormigas a diferentes horas del día. ¿Sí? Después trabajando, por ejemplo, con Prosopis, ahí se ha visto algunas de las especies que están más asociadas, que más las visitas también, y que también pueden tener una importante papel, tanto con la dispersión como para funcionar, en el caso de Prosopis, que funciona muchas veces como una planta nodriza, y las hormigas que visitan pues pueden ayudar a dispersar todas las demás plantas que están ahí, ¿no? Entonces, en el caso de Prosopis se encontró que Pogonomyrmex y Myrmecocystus pues eran de las especies que más dispersaban. Mientras que Ata mexicana, por ejemplo, ella funcionaba y también ayudaba, visitaba especies como Parkinsoniana, Vigeria y Lantana, que si bien está consumiendo las hojas, ¿no? Y a veces parte de las flores, también puede tener un papel muy importante, pues bueno, al estar incorporando materia orgánica para el ciclo de nutrientes en el crecimiento de estas plantas. Y recientemente, Andrés Berber, quien es estudiante de maestría aquí conmigo, ha tenido, bueno, desde hace tiempo él ha estado trabajando ya con las hormigas que hay en Sonora, y en particular, pues, con granívoras, ¿no? Con 3 especies de hormigas granívoras que viven en cipatría en el Cerro de Bachoco, en Sonora, y pues ha estado estudiando la dieta, cuál es la preferencia de la dieta de estas 3 especies, 2 especies de Pogonomyrmex, ¿no? Y una especie de Veromesor, ¿no? Entonces, Veromesor pergandei, Pogonomyrmex bicolor y Pogonomyrmex maricopa son las especies que viven ahí, que son granívoras las 3. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que, bueno, si bien prefieren, por ejemplo, el pasto, el bufe, que es un pasto introducido, y que ellas, pues bueno, encuentran como un recurso muy amplio, lo están utilizando. Sin embargo, por ejemplo, Veromesor lo utiliza menos que las otras 2 especies, ¿no? Y el tamaño de las semillas se le está también relacionando esto, porque pues son de distinto tamaño también estas especies, ¿sí? Y bueno, hay una diferencia precisamente. Entonces, pues bueno, Andrés ha estado trabajando con ello y esperemos que pronto ya termine su tesis de maestría para que continúe, porque la realidad es que ha encontrado más preguntas que las respuestas que ha podido ver con a lo que se ha enfocado actualmente, y que es todo un sistema que se puede seguir estudiando, ¿no? También relacionado con estas zonas áridas, y en particular con el género Liometopum, con los estamoles, Erandi Mentado, un estudiante de la licenciatura en Biología del Instituto Politécnico Nacional, quien es también alumna, estamos participando, colaborando con ella, con la doctora Alicia Callejas, pues ella ha estudiado la fauna, ellas están estudiando todo el sistema de los escamoles, ¿no? De la producción en el estado de en la comunidad de Sequetepec, en el municipio de Huichapan, pero también algo que no se había visto es qué organismos viven asociados precisamente a los nidos de Liometopum. Siendo una especie de interés comercial, pues bueno, habría que ver cómo está funcionando. Y ella, su sistema de estudio es estudiar nidos de los que sí se ha hecho aprovechamiento, y nidos de los que no se ha hecho aprovechamiento. Y lo que ha encontrado es que pues los nidos, estos que ven en SA, que es decir, nidos sin aprovechamiento, y el CA es con aprovechamiento, pues se ve que la fauna edáfica, ¿no? Los microartrópodos que están asociados a estos nidos, pues presentan una mayor riqueza y diversidad en los que no están aprovechados que en los que sí. Y
esto pues tiene que ver también, ¿no? La contribución de la biodiversidad y además, pues bueno, el efecto que tiene también el manejo para tener mejores estrategias o proponer mejores estrategias para el aprovechamiento de este recurso, ¿no? De los escamoles. Bueno, pues como conclusiones, digamos, para poder saber, espero que hasta ahorita les haya resultado interesante, lo que es una realidad es que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Con las hormigas, que podemos aprender muchísimo de ellas, sobre todo en estos ambientes que resultan tan interesantes por todas las condiciones y las restricciones que ofrecen para los organismos. Y, como les decía, ¿no? Falta muchísimo por conocer simplemente de la sistemática, ¿no? La faunística de estos grupos en ambientes tan importantes y que además en el país tenemos mucho, pues falta muchísimo por conocer, ¿no? Entonces, la estimación es que podría haber más de 600 especies solo en zonas áridas, ¿sí? Entonces, casi más de la mitad de lo que conocemos actualmente. Y algo que es importante, que se ha estado trabajando también recientemente por distintos grupos, en particular en México, en Tehuacán, por el grupo del doctor Wendy Dátilo también, es la polinización por hormigas. Y bueno, aquí con la doctora Ángela Nava, quien es especialista en todos estos aspectos de polinización, pues se ha retomado, ¿no? las hormigas como importantes polinizadores, ¿no? Y este trabajo que salió recientemente por una alumna del doctor Clever del Claro, con datos a nivel mundial, pues propone que también cuáles podrían ser las condiciones más propicias, porque la polinización por hormigas, pues en años recientes se ha encontrado que no es tan rara al parecer como pensábamos, y ahí pueden ser dos cosas. Una, que realmente nos faltaba por conocer y lo habíamos, había una falta de estudio, había negligencia de los estudios sobre polinización con hormigas, o que las plantas ante este escenario de cambio climático, pues también estén teniendo las mismas hormigas, apostando por este grupo que es tan diverso, tan abundante, para poder polinizarse, ¿no? Y precisamente algunas de las características que se proponen que facilitan o que serían las más adecuadas para la polinización por hormigas, pues tiene que ver con ambientes que son muy cálidos, con poca cantidad de agua, en donde las plantas crecen agrupadas, hay poca distancia entre ellas, que presentan generalmente inflorescencias, donde no hay atractivos visuales o olores, y que sean flores pequeñas y que además la floración ocurra en periodos muy cortos, ¿no? Entonces, pues estos son los sitios en zonas áridas, ¿no? En otros ambientes extremos, en donde las hormigas pueden ser estar actuando o ser potenciales polinizadores mucho más efectivos, ¿no? Si bien la polinización por hormigas no es tan amplia, cuando sucede, es bastante efectiva, ¿sí? Y bueno, pues las hormigas en zonas áridas, además de toda la diversidad que presentan, todo lo que podemos aprender de su fisiología, pues también podemos aprender mucho en cuanto a sus interacciones, ya sea como dispersores de semillas, como depredadores, los escamoles, como el alimento que podemos tener como una fuente de alimento, un recurso que se puede explotar, todos los mutualismos, la polinización que pueden generar, ¿sí? Y bueno, todos también los procesos y las adaptaciones fisiológicas que tienen para ambientes que tienen esa restricción. Y pues bueno, nada más agradecerles y nuevamente la disculpa por todos los problemas técnicos. Pues muchas gracias a la doctora Gabriela Castaño. Muchas gracias, Gaby, por esta interesante ponencia, sobre todo este interesantísimo grupo, ¿no? Que todos los hemos visto, ¿no? En alguna ocasión trabajando en campo, ¿no? De todas
formas, colores y tamaños. Tenemos tiempo para preguntas. Entonces, alguien de aquí o alguien que esté conectado de manera virtual, si quiere participar, puede escribir su pregunta en el chat o abrir su micrófono. Alguien de aquí adelante, por favor. Hola, doctora. Yo tengo una duda sobre respecto a cómo estudian las galerías o cámaras de las hormigas, porque como que me cuesta imaginar cómo logran como ver la estructura que tienen. Sí, pues bueno, la verdad, como se ha estudiado, ha sido de una manera destructiva. El doctor Kingsley ha hecho muchos de estos modelos y básicamente es, generalmente se buscan nidos que ya estén abandonados, ¿no? Por ejemplo, o recién abandonados, o que se sepa que no tienen, y se les pone un polímero, ¿no? Que se introduce y se va haciendo, y después se va quitando alrededor todo, ¿no? O sea, queda como el molde, y entonces ya se sacan estos moldes tan grandes como estos que vimos, ¿no? Como este que tienen ahí. Actualmente se están haciendo algunos estudios que son menos agresivos, digamos, para las hormigas. Sí, bueno, entonces ya se saca el molde y entonces en realidad ya es un molde con una resina, con un polímero, ¿no? Ok. Se podría destruir el nudo. Pero actualmente sí se están metiendo sensores y pequeñas cámaras, e inclusive se están metiendo microchips con algunas hormigas para poder ver dentro de las cámaras. O sea, con el avance de la tecnología, realmente sí se ha podido ver también estos aspectos. ¿Sí? Ya, bueno, y otra muchas cosa, gracias. otra cosa que también se están haciendo es con escáner 3D, se pueden ver también se han podido hacer algunos modelos de nidos de algunas hormigas. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Gaby, yo tengo, aprovechando ahorita lo de las galerías y los hormigueros, filogenéticamente hablando, ¿hay algún patrón o ciertos linajes que compartan algún ancestro con ciertas formas y ciertos patrones de hormiguero, o hay eventos independientes, o hay convergencias entre distintos linajes? ¿Hay algo que se conozca? ¿Alguien lo ha mapeado en las filogenias? Me imagino que sí, ¿no? Sí se han hecho algunas cosas, sí al parecer, pero no es tan, o sea, no es tan contundente decir, bueno, sí hay una manera en donde, bueno, sobre todo cómo son las entradas, sí hay ciertos grupos aquellos que tienen menos galerías, pues bueno, generalmente pueden ser las entradas un poco más amplias, y aquellos que son generalmente mucho más extendidos pueden tener a veces 2, 3 entradas, ¿no? Eso se ha visto con algunos grupos, que generalmente, pues sí, Myrmecine, que es el grupo, digamos, más evolucionado filogenéticamente, pueden tener nidos con más de una entrada. Sin embargo, no hay algo tan claro, porque depende en particular ya así de los nidos en el suelo. Depende mucho también del ambiente, ¿no? Del tipo de suelo, de las condiciones. Entonces puede haber a veces variaciones. Lo que sí es que a veces hay grupos en donde sí tienen cierta preferencia, ¿no? Por ejemplo, muchas dolicoderines tienen preferencia por hacer nidos en la base de ciertas plantas, ¿no? Aprovechar un poquito toda esta parte, que es lo que sucede, por ejemplo, con los escamoles, ¿sí? Pero en realidad a veces puede haber muchísima variedad, ¿no? Y pueden utilizar también distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, Biometopum hace una trabécula en donde, a partir de las mismas fibras de los magueyes, donde generalmente utiliza la trabécula, o donde originalmente la hacía, pues toma todo esto, ¿no? Y ahí es donde en realidad no hacen galerías, sino que lo hacen a través de esta trabécula. Para la explotación, pues generalmente la gente lo que hace es ponerles fibras y de ahí ya lo van sacando, ¿no? Antiguamente había quienes ponían ollas, ¿no? Para que ahí hicieran el nido y entonces fuera más fácil
sacarlo. Uno de los problemas que se tienen, y sobre todo con estos estudios que se están haciendo para el manejo muscular de los escamoles, es que a veces no se cierra bien el nido, y entonces si no se cierra bien, si no se tapa como ellos lo hacen, se empieza a desecar, y para ellas es más difícil controlar, y entonces lo pueden abandonar o puede perecer, ¿no? Perfecto, Pero muchas entonces, gracias. sí, es algo que... Gracias por la respuesta. Vamos a leer algunas preguntas del chat. Carlos Palacios, hola Charlie, nos comenta: buen día a todos, gracias por el seminario. Pregunta: ¿hay registros de algunas especies de hormigas como indicadores de cambios ambientales? Sí, sí, de hecho se están utilizando varias especies de hormigas porque en particular, por ejemplo, en las Islas Baleares se ha visto el efecto del cambio climático por especies que eran que eran poco tolerantes a altas temperaturas y que estaban más en las zonas más altas, y actualmente pues esas especies están en peligro de extinción, ¿no? Es una de las que se ha registrado, ¿no? Pero hay varias especies que sí han mostrado, tanto porque son poco tolerantes a estos cambios, a la temperatura, o porque son muy tolerantes, ¿no? Entonces, también la presencia de algunas especies que son muy antropofílicas, por ejemplo, y que precisamente soportan temperaturas más altas, pues ha permitido que se extiendan, ¿no? Varias especies que se consideraban invasoras, pero que también se ha propiciado el de algunas introducidas, por ejemplo, o de estas que se consideran antropofílicas, que se aumenten sus rangos de distribución precisamente por el aumento en las temperaturas, ¿sí? Generalmente, ahí sí las hormigas, donde no las podemos encontrar hasta ahorita, ¿no? Si cambia la temperatura, seguramente sí, en las zonas más altas, ¿no? En las montañas más altas, a temperaturas bajas, no están las hormigas. Soportan bien el calor, en especies que están adaptadas en el desierto del Sahara, por ejemplo, pueden soportar, o bueno, Andrés nos puede mencionar, ¿no? Que arriba de 40 grados, 50 grados, y ellas pueden estar activas. Pero a temperaturas ya menores de 5 o 10 grados, ya no las encontramos. Perfecto, Gaby, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Charlie, por la pregunta. Ya para terminar, Gaby, me gustaría preguntarte, y viene relacionado con la última pregunta: ¿qué se sabe de las especies invasoras, no? Sabemos que hay especies de hormigas invasoras también en Norteamérica. ¿Qué tanto impacto han tenido con las especies nativas, sobre todo en este contexto de cambio climático, no? Sí, pues sí han tenido mucho, es un problema, es algo que se han estado haciendo aquí en México. La doctora Madaí Rosas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sacó, junto con un grupo de colaboradores, el primer listado de hormigas invasoras en México, ¿no? Y me parece que había alrededor de, bueno, no quiero mentir, pero creo que eran más de 30, pero sinceramente no recuerdo ahorita el número, pero bueno, ya hay un primer listado, y se está haciendo, por ejemplo, la doctora Ángela Nava está haciendo el modelado de nicho para ver hacia dónde podrían ir, ¿no? Algunas de estas especies que se consideran invasoras o introducidas, no todas son invasoras. Pero el problema es grave. Por ejemplo, el año pasado salió un estudio en las sabanas en África, en donde precisamente se había cambiado, los leones habían cambiado de presa. En vez de consumir cebras, estaban prefiriendo consumir búfalos, y todo por la presencia de una hormiga invasora, por Pheidole meganocephalus, ¿no? Que lo que pasó es que desplazó a las hormigas del género Crematogaster que estaban asociadas a acacias, y entonces estas hormigas lo que hacían es que evitaban que los elefantes se comieran a las acacias, las Crematogaster. Al ser desplazadas, pues los elefantes empezaron a entrarle bien a las acacias, y entonces había menos vegetación en la sabana, ¿no? Menos arbustos, y lo que pasaba es que los leones no se podían esconder tanto, las cebras los detectaban rápidamente y corrían, y los búfalos, al ser más lentos,
pues se quedaban, y entonces los leones los empezaban a comer, y todo por una especie invasora. Entonces, bueno, para hacer así un ejemplo extremo de lo que pueden causar estas especies introducidas. Gracias, Gaby, por la respuesta. Interesante esta última parte que nos comentas, ¿no? Te agradezco mucho. Ya no tenemos tiempo para preguntas. Desafortunadamente, agradecemos de nueva cuenta a la doctora Castaño. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gaby, ¿algo que quieras agregar para terminar, por favor? Pues bueno, nada más, si bien es en zonas áridas, las hormigas no dejan de sorprendernos, ¿no? Este año salió un trabajo en donde por primera vez se ve que una especie de hormiga podía producir 2 especies de machos, ¿no? O sea, cambia todo el concepto de especie. Y bueno, también recientemente, como algunas hormigas que se consideran parásitas sociales pueden cambiar la conducta precisamente de los hospederos para que las que quejan o inclusive cambien hasta de hábito, ¿no? Entonces, pues sí, son sorprendentes. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Con esto terminamos. Agradecemos de nueva cuenta a la doctora Castaño. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, por favor, donde vamos a tener a la maestra en ciencias María Antonieta Arismendi, que ella es la técnica de la Revista Mexicana de Biodiversidad, para que nos hable un poquito, ¿no? Esta revista es bastante buena y es una opción para que ustedes publiquen sus resultados de investigación de sus proyectos. Gracias de nueva cuenta, Gaby. Qué gusto saludarte y esperemos contar contigo en otros seminarios. Gracias a todos y que tengan excelente viernes, fin de semana. Gracias, Gaby. Me despido de ti porque creo que los chicos salen corriendo o van a tener clase aquí. Entonces, te agradezco mucho. Gracias, gusto verte. Qué gusto saludarte. Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Bye. Chao.